Tenemos que saber que todos nos encontramos en una central de riesgo. Si tú pagas tus cuentas a tiempo, vas a ser siempre categoría normal. Si tienes un atraso, probablemente hasta 8 días, podrás ser considerado como un cliente con problemas potenciales. Lo importante para todos nosotros es que siempre nos mantengamos con los pagos puntuales. Es vital entender eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, al estar registrados de una manera negativa, lo que vamos a tener son intereses más caros. Cuando una institución financiera te vaya a otorgar un préstamo, va a coberturarse, va a protegerse, porque puede ser que tú no le pagues a tiempo. Si tienes un comportamiento crediticio adecuado, tus tasas de interés serán más bajas. Aprovecha, sé consciente y paga tus cosas a tiempo. En instantes, ¿en quién tiene la razón? Rechazaron. La Comisión de Constitución rechazó la propuesta del Ejecutivo que buscaba que la Corte Suprema levante la inmunidad a los congresistas. Además, Anel Tausen negó haber participado en el financiamiento de campaña por el no a la revocatoria de Susana Villarán. Y también, el congresista Héctor Becerril fue captado durmiendo en un salón del Congreso. Yo lamento que en el Congreso haya congresistas felones, porque es un lugar donde solamente ingresamos los congresistas. Para no dar un mal espectáculo a veces cuando uno está cansado y quedarse, digamos, pestañeando a veces como ha ocurrido en el Pleno, justamente a veces descansamos ahí. Así comienza ¿Quién tiene la razón? Con Patricia del Río. Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? Empezamos este programa para analizar los hechos más importantes del día. Este último que acabamos de escuchar no es el más importante, es probablemente el más pintoresco. Antes de presentar a mis invitados, a quienes les preguntaré qué opinan así rapidito sobre el tema, hemos estado peleando con Catalina, la productora, porque yo hago una defensa de los dormilones. Trabajar muchas horas es agotador. Y lo siento, los congresistas nos pueden caer bien o mal, pero esas sesiones del Congreso son larguísimas. El problema no está en que el señor Becerril se quede dormido así. El problema está en que los congresistas no tengan un espacio donde puedan descansar un momento entre sesión y sesión, en un receso, porque irse hasta sus oficinas, que queda 3, 4 cuadras, no es muy funcional. Entonces, aunque parezca raro, esta vez estoy de acuerdo con el señor Becerril. Tenía derecho a descansar un rato y es una muy mala onda tomarle una foto. Y esto no solo para los congresistas. Las empresas deberían considerar que los trabajadores en su hora de almuerzo deberían poder descansar, aunque sea unos 15, 20 minutos después de almorzar, y estoy segura que trabajarían con muchas más ganas. Se lavan la cara, ponen su despertador y empieza la jornada. Pero acá está el doctor Luis Solari con nosotros, está también el congresista Alberto Quintanilla, que le vamos a preguntar si se quedó dormido en algún pasadizo, y también Ángel Delgado, que es constitucionalista, y empezamos preguntándole al doctor Solari, así rapidito. En un pasadizo y de pie. Yo soy la que me he quedado dormida parada. Cuando yo soy muy cansada, me quedo dormida donde estoy. Los médicos, cuando tenemos congreso, el peor congreso es el que no es en un hotel. Porque en un hotel uno sube un ratito, descansa, pero cuando es corrido, como acabo de estar en México, es terrible, ¿no? Es terrible. Hay un momento en el que uno ya no da, pues ya tiene que... Para eso está el famoso salón, que uno va, se echa una pestañita y regresa. ¿Este es el salón donde estaba? Sí, el salón Ahora, donde está. Ahí el problema no es la foto, el problema es si es un colega de él. El problema es el colega que está haciendo algo que probablemente el otro hace y la cuelga. Eso es una maldad. Ahora, les podrían poner eso es suficiente para ir a la comisión de ética. Un poco mejores, ¿no? Porque tampoco tiene que estar el pobre desparramado con las piernas encima de la mesa. Eso es suficiente para ir a comisión de ética y llevar al que ha tomado la foto y la ha mandado, al ¿no? fotógrafo. Al fotógrafo, claro que sí. Sin duda. Yo creo que las redes sociales son, ya sabemos cómo son, ya han habido un montón de bromas, y yo creo que tomárselo a broma no es, tampoco nadie se tiene que morir por eso. Pero sí, tal vez ponernos a pensar en que los trabajadores que tienen jornadas de trabajo largas merecen un descanso sin que sean por eso sancionados, ¿no? Pero no solamente necesitan un espacio. Además, no solo lo dilatado del tiempo, sino la tensión, que a veces cansa mucho. Así es. Y por supuesto el debate congresal es a veces angustioso, terrible,
cansa, fatiga más de lo normal, y que la gente pueda cerrar los ojos 5 minutos me parece legítimo. O vamos, aburrido también. Igual también uno puede dormirse además tendrá insomnio por las acusaciones, ¿no? Además. Congresista Quintanilla, ¿usted cuándo tiene sueño? Porque lo que sí le reconozco al congresista Becerril es que es un espectáculo quedar dormido en el hemiciclo. O sea, que está muy bien salir un ratito, descansar y regresar para no hacer el bochornoso espectáculo de, no sé, mientras habla tu compañero, tú estar ahí. Hay otros, eso es más grave, me parece, ¿no? No, yo tengo la costumbre de hacer una siesta a mediodía, por lo menos desde 1 minuto a 5 minutos, pero si no hago siesta, a las 4 de la tarde ya estoy... Y en su despacho, aunque sea, tiene un espacio ahí para dormir. Yo realmente me siento en el despacho o en un lugar, digamos, adecuado. También en la sala María Tegui. Pero no he cometido el error de poner las piernas encima de la mesa. Bueno, pobre, pero también deberían tener sillones más cómodos. Y ojo, este no es un pedido para los congresistas. Yo cuando era alumna en la universidad aprendí a quedarme dormida con los ojos abiertos. ¿No? Estás así, en realidad estás dormido. Nada, el agotamiento es parte de la vida laboral, ahí no hay que ser tan duros, ¿no? Y no hay que hacer de todo un escarnio. Eso sí, congresista Becerril, la próxima vez póngase un ángulo que no le fastidien con la foto y trate de estar más cómodo, porque si se echa así, se va a valorar la columna. Vamos a lo nuestro, que es realmente importante, será simplemente una digresión. Y es que esto... puede tener o no sus razones. Yo creo que esto debió haberse presentado hasta el Pleno, pero la Comisión de Constitución archivó hoy día el proyecto del Ejecutivo sobre la inmunidad parlamentaria. Las razones atendibles son que esta es una facultad política que le corresponde al Congreso, que no le corresponde al Poder Judicial y a la Corte Suprema. Lo que creo que no es tal vez lo más adecuado es que se haya decidido en comisión, que le cierre el paso al proyecto en comisión y que no se presente a un debate más amplio. Pero esa es la opinión, esta es mi humilde opinión, congresista Quintanilla. Bueno, se ha archivado en una primera votación en la comisión. Yo sé. Y de todas maneras habrá que plantear, quienes tienen interés, entre ellos nosotros, que esto vaya al Pleno y el Pleno sea que finalmente se pronuncie sobre esta propuesta de reforma constitucional, ¿no? ¿Qué se necesita para que no quede archivada en comisión y para que se eleve a Pleno? No tengo exactamente el procedimiento de acuerdo al reglamento, pero yo creo que tiene que ser la instancia final, que es el Pleno, el que tome una decisión sobre este archivamiento, ¿no? O no archivamiento. Nosotros vamos a insistir en que se presente en el debate. En el debate, ¿cuál es la posición de ustedes con respecto al... Nosotros hemos estado básicamente de acuerdo, y además nosotros hemos presentado como Nuevo Perú, en ese entonces Frente Amplio, en la primera legislatura del 2016. O sea, un proyecto en este sentido. O sea, no lo hemos hecho por la coyuntura de que está el caso de Donaire, ni de Mamani, ni de Becerril. Hemos planteado que haya una mejor suerte de control mutuo. No olvidemos que en la propuesta del Ejecutivo y en la propuesta nuestra, quien tiene que autorizar el levantamiento de la inmunidad es la Corte Suprema. No es un juez de primera instancia ni un juez superior, es la en máxima instancia del Poder Judicial. Y los 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, tienen la misma jerarquía y el mismo nivel. Y la concepción para evitar la corrupción y el abuso es que se fiscalizan mutuamente. Y eso era una cuestión perfectamente viable, ¿no? Muy bien, clara entonces la posición. Y lo cierto, y además esto también hay que decirlo, este es un tema que se viene discutiendo hace muchos años, no nació con este Congreso. La inmunidad siempre ha sido un tema de debate. Lo que pasa es que en estos últimos años sí hemos visto tal vez un aprovechamiento indebido de la inmunidad por parte de algunos congresistas como el señor Donaire, Benicio Ríos, ¿no? Bueno, pues claro, la vez pasada discutimos el caso de Donaire y yo creo que no hubo blindaje, yo creo que el trámite decía de que había que esperar una sentencia firme, final, definitiva, eso se ha hecho. Hay algunas personas que quieren condenar a uno y sacarlo antes de o en la mitad del trámite. Yo creo que debe ser, como dice la Carta Constitucional y el reglamento del Congreso, con una sentencia final. O sea, si es así, no hay blindaje, solamente se tomó la medida en la oportunidad cuando se cumplió la premisa de que hubo una sentencia última y final. Pero sin personalizar, Ángel, solo para porque eso dice además el reglamento del No dice. Pero más allá de eso, sin personalizar, no, al dejemos margen de lado, al margen de Donaire,
el tema es que la inmunidad debe servir para proteger al congresista de ataques. Y si tienes personas que básicamente se sabe van a ser condenadas y postulan al Congreso y entran al Congreso, están usando la inmunidad como un escudo porque saben que no se las van a levantar. Entonces, ¿cómo hacemos para que no se convierta en un uso inescrupuloso? Se la levantan si es que efectivamente se confirma, pero lo que yo creo que abierto el proceso, cuando todavía no hay sentencia firme y la culpabilidad no ha sido establecida fehacientemente, no cabe pues ninguna medida punitiva, entre ellas el levantamiento del fuero. Entonces, a tu criterio, ¿no se debe tocar la inmunidad parlamentaria tal cual está? Podría tocarse, pero no en ese extremo tampoco en que otro poder intervenga. Porque mira, por la separación de poderes justamente, dices bien Alberto, de que es la Corte Suprema de la República la que plantea, luego de llevar a cabo una investigación preliminar, si existe la posibilidad de un delito y para investigar al congresista, o para arrestarlo en otro caso, es ella, la Corte Suprema, la que le pide. Entonces no puede ser que la Corte Suprema, que es la que solicita, sea la que decida también sobre la inmunidad. Es obvio que tiene que ser el otro poder del Estado. Y finalmente, si así fuera, entonces alguien podría decir por qué los congresistas no ven los casos disciplinarios de jueces y fiscales, y entonces ahí hacemos un cambalache. Creo que cada cosa tiene su tiempo, tiene su lugar, su espacio, y yo creo que la cosa está bien. A mí me parecía que este era un proyecto desatinado, y eso ha sido efectivamente pero lo cual no significa que no se insiste en él, y tendremos una oportunidad para debatirlo más a fondo. O sea, merece una discusión. Lo que más nos estamos perdiendo es de un debate más rico, y puede parecer que es un acto de UCAS que cierra. Ese sería un error. Yo creo que discutamos, yo no tengo ningún inconveniente, yo creo que era un error, va contra el principio de separación de poderes, y creo yo que me parece que la función política es el Congreso, como sucede además en todos los parlamentos del mundo. Vamos a darle la palabra al doctor Solari. Le hago una acotación. Úrsula Letona, por ejemplo, hablaba de diferenciar el levantamiento de inmunidad para una investigación de un levantamiento de inmunidad de arresto, que debía tener más bien un proceso expeditivo y más express, digamos. Que lo tiene, pero que hay que mejorarlo porque no se hizo. Pues lo dejaron a discreción de los congresistas que lo dilataron. En el caso de Benicio Ríos, vaya usted a saber a dónde se fue cuando ya tenía la condena firme, y todos miraban para otro lado. O sea, esas son las puertas que sí o sí hay que cerrar. Claro, pero lo que sí hay que decirle a los televidentes es: la función del Congreso es control político. Un congresista de una comisión no puede investigar a un mafioso, y menos en organización criminal, una mafia de gente, sin inmunidad. Porque al día siguiente le meten un juicio penal falso, ¿no?, a ese congresista. Claro, lo hemos visto, además, y, ¿no? y termina. Entonces sí tiene que haber inmunidad, pero lo que está mal es que la inmunidad pese prácticamente lo mismo para el delito de función que para el delincuente que tiene un delito y que sabe que entra a la lista parlamentaria para eso. Ahora, y yo iría más allá, congresista Quintanilla, yo iría mucho más allá. Cuando el Congreso o el país demuestra que esa persona cometió un delito antes y que usó el Parlamento para tratar de escabuir a la justicia, ahí la sanción debería ser también al partido, ¿eh? Porque el partido, a sabiendas que tiene un proceso penal en curso, lo pone en la lista. O sea, a ver, vamos a suponer, hoy día el señor Vizcarra tiene que nombrar un ministro. Tienen ustedes que elegir al presidente del Congreso. Van a nombrar a una persona que está con un proceso penal por un delito común, aunque esté en la fase inicial. Eso es políticamente inviable. Entonces, si es inviable, ¿por qué es viable que un partido meta a un fulano de candidato, lo meta al Congreso y después no tenga ninguna sanción? El partido. Por eso, mira, una infracción de ese tipo, en el caso de Donaire, así de simple. Mire, usted en el próximo proceso electoral, usted no puede presentar lista al Parlamento. Y eso no es restrictivo de ningún derecho ni ninguna cuestión constitucional, porque la nación tiene derecho a protegerse de delincuentes en el Parlamento. Sobre todo porque además las dos personas incurridas en este problema han sido de APP. Por ejemplo, APP incluyó en su lista a personas que habían cometido delitos comunes, ¿no?, antes de ser congresistas, cuyos casos además, que esa es otra, eran avanzados y bastante obvios. O sea, era cualquier abogado miraba y te decía, mira, 80 de 100 que lo van a condenar. Entonces, ahí sí le estás regalando un escudo. Ahí viene la ¿no? pregunta, pues, el mío. ¿El Parlamento, este Parlamento, sería capaz
de tomar una decisión de ese tipo, de que en la normativa respectiva incluya que el que mete delincuentes para protegerse a sabiendas que tienen procesos y resultan sancionados y condenados, no puede pues presentar candidatos al Congreso. Esa es la sanción pues social y pública del país. Voy a hacer un comentario antes de escuchar al congresista Quintanilla, que además me gustaría que lo comente también, que puede parecer incorrecto, políticamente incorrecto, o no sé, pero que creo que tendríamos que evaluar. A la señora Foronda, y yo he peleado duro con ella por contratar a una persona en el Congreso que cumplió una pena por terrorismo, no porque no crea que las personas deben, que yo creo que se tienen que reinsertar en la sociedad. Creo que es una falta de sensibilidad colocar a una persona con esos antecedentes o que ha tenido esos antecedentes a trabajar en el Congreso, que se le pague con los impuestos de todos, pero a ella la han suspendido 120 días por haber contratado a una persona que sí, horrible, fue terrorista, todo lo demás, pero que por último ya había cumplido su pena. Repito, yo estoy totalmente en contra de que haya ese contrato. Pero APP metió a 2 personas que estaban con una sentencia a portas, ¿no es cierto?, que usaron el Congreso para librarse de un posible arresto, y ahí no pasó nada. Y ahí no pasó nada. Entonces hay una desproporción incluso con esta Quintanilla. Mire, yo quería empezar señalando de que, con todo respeto, Ángel Delgado confunde las cosas. Una cosa es que a uno lo desafueren con sentencia firme y otra cosa es que le levanten la inmunidad. Quiero aprovechar el ejemplo de actualmente Mosé Mamani. Mosé Mamani ya regresó al Congreso porque ya acabó su suspensión en ética de 120 días, pero está siendo procesado. Así es. Se le ha levantado la inmunidad, pero no se le ha suspendido en el ejercicio de su función. Entonces, eso sí debe ser casi automático. O sea, pero claro. Entonces, el artículo 25 no dice que se levanta la inmunidad después de sentencia firme. Dice el artículo 25... Hay la para investigar y la de arresto. Son las dos variantes. Y hay otro tema más de eso. Ya. Se refiere el artículo 25 al desafuero, cuando ya uno deja de ser congresista y es reemplazado por el accesitario. Ahí sí se requiere sentencia firme. Pero para ser procesado, no. La prueba es que el señor Mamani está ya en funciones. Y hoy día he estado ¿Y quién tendría que ver? Porque yo entiendo perfectamente que una persona que ha cometido un delito evidente levanta la inmunidad en dos minutos. Pero si alguien te pone una denuncia, ¿no? Obviamente para impedir que hagas una investigación, y ¿quién es el que decide que esa persona va a poder seguir ejerciendo su labor de congresista o va a ser congresista investigado? Que claro, no te van a desaforar, pero tampoco vas a estar tranquilo, ¿no? Pero para nosotros eso debe ser la Corte Suprema. Además hay un procedimiento que esté establecido o se debe establecer ya en su totalidad. Primero tiene que investigarlo a uno el Ministerio Público. Y como los congresistas tienen un rango alto en cuanto a lo administrativo en el país, tiene que ser un fiscal supremo, o sea, fiscal supremo, no puede ser un fiscal superior ni un fiscal de primera instancia. Después de que el Ministerio Público solicita ante el Poder Judicial, la Corte Suprema, o sea, la máxima instancia, se podría reunir en pleno y admitir eso. Y de ahí tiene que probar que la acusación que hace un señor por eludir alguna investigación le hace por gusto a un congresista. Y además es otro. La Constitución en el artículo 93 señala que los congresistas no responden ni por las opiniones políticas ni por el sentido de sus votos. Eso. Estamos hablando de delitos comunes. Entonces yo sí creo que en delitos comunes debería ser la Corte Suprema, la máxima instancia de un poder equivalente al legislativo, el que decida, después que el Ministerio Público, a través de un fiscal supremo, que eso lo corresponde por la jerarquía, haya hecho la investigación y haya formulado la denuncia o la acusación correspondiente. De acuerdo. Bueno, vamos a poner les voy a pedir... La propuesta de la Corte Suprema es inconstitucional de plano. Porque rompe un principio esencial de la Constitución de separación de poderes. Por eso planteamos una modificación de la Constitución. Estamos absolutamente claros en eso. No planteamos entrar por la... Claro, pero lo que pasa es que... Eso no va a tener 87 votos ni ahora ni nunca. Les pediría poner dos ejemplos para que el público se ubique. Por ejemplo, tenemos una persona que difama, un congresista que difama a un ciudadano o a un periodista. Ocurre todo el día. Salen con una sarta de mentiras sobre un ciudadano o un periodista que no lo puede demandar por difamación porque tiene inmunidad.
¿no es cierto? Entonces, la persona se está amparando en su inmunidad para cometer un delito sin que el ciudadano se pueda defender. En ese caso, sí, provoca efectivamente que sea la Corte Suprema la que le levante la inmunidad para que pueda ser procesado, porque te vas al Congreso y nadie te va a hacer caso. Caso B, Orellana no quiere que lo investiguen, Huacatán va y presenta una denuncia contra un congresista. Y resulta que Orellana tiene comprado, como sabíamos, rágate a todo el Poder Judicial, de arriba, de paje a cura. Por eso, pues, aquí hay opciones. Pues mira, entonces, ¿cómo hacemos? Porque en el caso A nos provoca que sea la Corte Suprema y en el caso B ya no nos provoca tanto. El ejercicio de un derecho siempre puede provocar algún abuso del mismo. Eso es una lógica, pero no por eso uno va a negar la esencia de la prerrogativa. Y en este caso es una condición, como bien se ha dicho acá con toda claridad, para que se pueda ejercer sin ningún problema el control político y la fiscalización. Si los congresistas pudieran ser procesados, imputados, por cada investigación que hacen, por los particulares en general, y eso acogido por los tribunales, evidentemente se estaría restringiendo gravemente el derecho de fiscalización. Y eso me parece que es un valor superior en relación a lo otro. ¿Que se pueden cometer abusos? Por supuesto que sí. Pero imagínate tú si cada vez que un parlamentario da la opinión sobre un funcionario, sobre un grupo de poder, hablamos de ores, cualquier cosa, por ejemplo, y mañana el ofendido procesa y hace una querella y eso hace trampa. Pero es que podría pasar. Eso está prohibido expresamente por la Constitución. Pues, eso es lo hay que leer íntegramente la Constitución. Eso es lo que quieren levantar. Hay que leer, Ángel. Por eso yo creo que la inmunidad es un derecho inherente al cargo. Y más aún, aquellos que plantean debilitarla o quitarla, deberían hacerlo también, si estamos hablando en serio, para los ministros, para los jueces supremos, para el presidente de la República. Con lo cual, entonces, dejamos en una situación de indefensión a todos los altos funcionarios del Estado, cosa que tiene consecuencias gravísimas. Ahora, para ello yo tengo una discrepancia. Otro artículo, o sea, yo he escuchado a cada congresista hablar sin ningún tapujo de personas, empresas, tratarlos de ladrones. Eso no está bien. O sea, eso no es, me ofendí, entonces que saquen al congresista. Eso deje de mentir. Yo tengo una reputación, tengo una vida y usted no puede, porque tiene una inmunidad parlamentaria, largarse por los programas políticos hablando cosas que no son, ¿no? Esa parte también tiene que tener algún tipo de control. Por eso es indispensable que en el Perú, mientras exista este sistema de levantamiento de candidatos en los departamentos, como si fuera bolichera que pasa con la red, mientras haya eso, no podemos crear fórmulas para que el que gana la elección a la presidencia tenga automáticamente mayoría parlamentaria. Pues esto sería una catástrofe, ¿no? Por lo menos desde que se ha roto esta cosa de la mayoría absoluta, que ahora recién apareció, pero tan de mala calidad que se ha quebrado. Lo bueno es que el control político se ha facilitado, uno, y segundo, los parlamentarios están obligados a concertar, a pactar, a conversar, a sentarse, con dificultades, con debilidades, con alguna fortaleza, pero uno no puede, uno no puede, para tapar tú no puedes pues en un barco, en un bote, matar una rata con un cañón o una bazuca, ¿no? Porque se va a hundir tu bote, ¿no? Bueno, creo que hay muchos aspectos de la reforma política que hay que mirar con calma. No es buen comienzo archivar en comisión o mandar al archivo en comisión un proyecto de ley de esta naturaleza que requiere, como bien... Yo creo que se debata bien para poder entender la naturaleza y la importancia que tiene institución. Me parece un debate amplio. O leer el diario de debate, porque ahí están las razones por las que se ha archivado, ¿no? No, pero que se debata públicamente. Que se debata públicamente, yo creo que es una buena opción. Sí. Antes de pasar al siguiente tema, veamos lo que se dijo desde la comisión en el archivo del caso. Inmunidad es una garantía para el ejercicio del cargo. Hemos planteado acá, o se ha planteado acá, que se retire la inmunidad de los jueces y de los vocales supremos, o que ese derecho, esa garantía para el ejercicio de su cargo venga a ser levantada por el Congreso de la República. ¿Estoy cuestionando yo acaso esto? No. Estoy poniendo sobre la discusión lo que estas garantías permiten para el ejercicio del cargo. Le estamos pidiendo acaso al presidente de la República renuncie a su inmunidad y sométase a la investigación, y si acaso resulta culpable, por favor que se vaya preso. ¿Alguien ha hecho esto acá? Si mañana, señora presidenta, declaramos algo contra el presidente de la República o contra el primer ministro y nos denuncia por difamación,
ante el Poder Judicial, ante la Corte Suprema, ¿usted cree que la Corte Suprema no lo levanta el pueblo rápidamente? Cuando está pidiendo plata todos los días al gobierno para que le dé 100 millones de soles, 35 millones de soles para sus presupuestos, para hacer esto y para hacer lo. ¿Usted cree que esa dependencia del Poder Judicial y del Ministerio Público económica con el gobierno no lo hace inclinarse hacia el gobierno? Entiendo, Presidenta, que acá hay bancadas que han llegado al Congreso para socavar, para debilitar la institución congresal. Y desde que han llegado acá, lo único que han hecho es, digamos, criticar todas las acciones del Congreso o pretender quitarle sus funciones para, digamos, cambiar, modificar el equilibrio de poderes. Si este Congreso ha avanzado en los levantamientos de inmunidad, no es porque el fujimorismo ha querido, es porque un sector del Congreso ha ejercido presión, presidente, para que se levanten la inmunidad de muchos congresistas. Y un ejemplo es el congresista Donaire. Después de 8 meses se le ha levantado su inmunidad. Por eso es que nosotros cuestionamos el tema de la inmunidad. La población cuestiona el tema de la inmunidad. De archivo de este dictamen, los señores congresistas que estén a favor de archivar este dictamen, sírvanse levantar la mano. Entonces, las caras eran bastante evidentes de quienes estaban en total desacuerdo. Ahí tienen la lista de quienes votaron en rechazo a la propuesta del Ejecutivo, es decir, las que mandaron el proyecto al archivo. Están los congresistas Galarreta, Becerril, Mario Mantilla, Tamara Arimborgo, Segundo Tapia, Luz Salgado, Guillermo Martorell, Milagros Takayama, Roy Ventura, Nelly Cuadros, Francisco Villavicencio, Mauricio Mulder, Marisol Espinosa y Víctor Andrés García Belaúnde. O sea que básicamente fujimorismo, aprismo y un par más de entusiastas. Y tenemos la siguiente. ¿Sí? Ahí está. ¿Quiénes votaron a favor de que esto se debatiera? Marisa Glave, Alberto Quintanilla, Jorge Meléndez, Alberto Oliva y Marco Arana. Bueno, no ganaron, les ganaron por goleada, pero creo que hay que insistir en que esto merece una discusión más amplia. El segundo tema que nos acoge es lo que está pasando con el entorno de la señora Susana Villarán. Vamos a tocar el tema sobre este nuevo personaje sobre el que se ha empezado a pedir que dé explicaciones, la señora Anel Taussent, y qué ha pasado con los señores que han estado hoy día en audiencia, los que no se les ha dado prisión preventiva, en realidad porque la Fiscalía cambió de opinión y dijo, no, el señor Prado, el señor Vidaurreta y otro de las personas que estaba siendo investigada no necesitan ir a prisión preventiva. Estos cambios de opiniones y estos nuevos enfoques los revisamos después de la pausa con nuestros invitados. Los titulares llegan gracias a Encaja Arequipa. Con la campaña Cumple tus sueños en el Día de la Madre, saca tu crédito al toque para hacer crecer tu negocio o para lo que necesites. Tenemos 170 oficinas a nivel nacional para ti. Caja Arequipa, 33 años impulsando tu bienestar. El Ministerio Público desistió del pedido de prisión preventiva contra Gabriel Prado en el marco de la investigación por el presunto delito de lavado de activos y asociación ilícita que se le sigue también a Susana Villarán. La Comisión de Constitución rechazó el proyecto sobre la inmunidad parlamentaria presentado por el Poder Ejecutivo. Las solicitudes seguirán siendo revisadas por el Congreso y no por la Corte Suprema. La justicia española rechazó el pedido de prisión preventiva para el ex juez supremo César Inostroza y podrá enfrentar su proceso de extradición en libertad. El exalcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, asistirá mañana a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, donde deberá explicar los contratos que su gestión firmó con OAS por la obra Línea Amarilla y que habría condicionado el alza de peajes. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó que envió delegados a Noruega para sostener conversaciones con miembros del régimen chavista y tratar de superar la grave crisis que vive el país petrolero.
Los titulares llegaron gracias a Encaja Arequipa. Con la campaña Cumple tus sueños en el Día de la Madre, saca tu crédito al toque para hacer crecer tu negocio o para lo que necesites. Tenemos 170 oficinas a nivel nacional para ti. Caja Arequipa, 33 años impulsando tu bienestar. Estabas esperando los días de descuento. Viaja a cualquier destino con 20% de descuento en vuelos, alojamientos y paquetes pagando con tarjetas Ripley io, exclusivo por la app. Compra fácil y rápido desde donde quieras. Despegar, vivir viajando. Otro año, lleno de retos y trabajo. Ha sido duro, pero el negocio va quedando listo. En mi camino siempre está Caja Arequipa, que me acompaña y me da un crédito al toque para estar preparada. Sabemos por qué chambeas. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Para la mejor enfermera, maestra. No existe el regalo ideal, pero cuidar su salud es la mejor forma de seguir disfrutándola. Y en el mes de mamá, en la Clínica Cayetano Heredia, tenemos descuentos en todos nuestros servicios ginecológicos, ecografías y mamografías. Clínica Cayetano Heredia. Acabó la espera. Del 13 al 17 de mayo, días de descuento en Despegar. Vuela directo a Madrid desde $690. Precio exclusivo con tarjetas Ripley io desde la app. Compra fácil y rápido desde donde quieras. Despegar, vivir viajando. ¿Qué idioma habla el Perú? Ogari Matsigenga Oniagani Magayiketiro Peroke. Perú marca Aymarazo. Perú ka Achuaran Chichaba. Perú suyuja Jesguasimitan Reman. El Perú no solo habla español. Revaloricemos nuestras lenguas y mantengamos viva nuestra historia. 27 de mayo, Día de las Lenguas Originarias del Perú, junto a Pluspetrol y RPP. ¿Estabas esperando los días de descuento? Vuela a Miami desde $309. Precio exclusivo con tarjetas Ripley io desde la app del 13 al 17 de mayo. Compra fácil y rápido desde donde quieras. Despegar, vivir viajando. Esta noche en Nada está dicho. En el ojo de la tormenta, la congresista Jenny Vilcatoma responde en vivo por polémico programa en el canal del Congreso. Y también decisión de Comisión de Constitución de rechazar propuesta del Ejecutivo respecto a la inmunidad parlamentaria en un candente debate. Y sobre la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación contra Pedro Chávarri, responde César Vázquez, vicepresidente de la Subcomisión Especializada del Legislativo. Además, todo el análisis del caso Villarán. Esta noche a las 9 por RPP Televisión. Bueno, vamos a ver qué pasa. Se empezó a reclamar, y esto lo han hecho los artistas, la explicación que le daría Anel Townsend a la población y si es que tuvo o no tuvo que ver con el financiamiento de la campaña del no de la señora Susana Villarán. Lo que sí estuvo muy claro, y bueno, eso no es un pecado, no tiene por qué ser un problema, es que la señora Anel Townsend fue la encargada de la campaña, fue la que llevó adelante la campaña, fue la que la organizó. Probablemente tuvo mucho que ver con el éxito de la campaña, porque una campaña no solo es dinero. Sin embargo, claro, tenemos un montón de gente que estuvo involucrada porque Anel Townsend les pidió que se involucraran en una causa justa, porque la causa era justa, defender el hecho de que una persona siguiera realizando su trabajo en la municipalidad sin ser vacada, sin motivos aparentes, según lo que ellos pensaban. Pero claro, ahora la gente voltea y le dice, ya, tú me llamaste, tú me pediste, tú me hiciste pararme, ¿no? Y ahora vienen por mí, ¿no? La señora Townsend ha dicho que ella no tuvo nada que ver con el financiamiento del no. ¿Debería estar o no involucrada en las investigaciones? Les pregunto a ustedes. Yo creo que sí. Porque hay una teoría, el abogado Ángel, la teoría del dominio. Quien tiene el control de algo, de un proceso social, de un cambio, y debe estar informado, corresponde que esté informado, no puede decir que no sabía. De acuerdo. Por eso se le ha sentenciado al señor Alberto Fujimori, así no haya sido autor material directo, porque él tenía el control de la situación.
Y en este caso también me imagino que hay varios que podrían tener conocimiento por el cargo que tenían o por la función que desempeñaban. Por consiguiente, lo menos es que deben ser investigadas. Investigados. Ahora, no todo el que apoyó el no y estuvo cerca tiene por qué ser considerado responsable, ¿no es cierto? Pero hay que tener que ser investigado. Yo creo que al revés, creo que me parece que es poco relevante. Le voy a decir por qué. Porque yo creo que querer reconducir este caso de corrupción a un tema de financiamiento de campaña es poner el objetivo fuera de lo que constituye el corazón del problema. Aquí estamos ante un caso de cohecho, de soborno. Aquí es evidente que los recursos que han entrado a los privados ha sido por contraparte de beneficios municipales, de contratos, de obras que se han otorgado. Eso es el tema de fondo. Y si esto es así, el tema de los aportes de veras creo que constituye un capítulo adjetivo en relación a esto fundamental. Entonces, más que preguntarse por la señora Tausen, que efectivamente en cierto esquema ella solamente podía haberse ocupado de la parte operativa y era vocero, en la mía, cuando en una campaña ya le han puesto 3 millones de partida, ¿no? 3 millones de dólares de partida, evidentemente ya nadie tiene por qué preocuparse en conseguir el dinero, sin negar lo que tú dices, la teoría del dominio del hecho. Pero creo que eso es un asunto secundario. Más relevantes son el núcleo de funcionarios que tuvieron que ver con la aprobación de estos contratos, de estos beneficios, los que consintieron, los que autorizaron, los que dijeron que sí era correcto hacer un conjunto de prácticas que fueron mafiosas y que al final hacían que Odebrecht fuera generoso, conjuntamente con todas las empresas peruanas y brasileñas, a favor de este grupo municipal. Particularmente creo que lo que favorece a Anel Tausen en este esquema es que ella no era funcionaria de la Municipalidad de Lima. Así es. Sin embargo, hay un punto que para el caso como está planteado puede ser un problema, y es que si la recepción de dinero de campaña es lavado de activos, como lo está planteando Fiscalía, no para el caso de Susana Villarán, sino para todos los casos, ¿no es cierto? Esa es otra locura. Puede ser, pero si ese es como lo está planteando, entonces cualquier persona, más allá de que esto sea un acto de cohecho, que haya estado en contacto con ese lavado de dinero, está involucrada en el caso. Si fuera lavado de activos, ¿de acuerdo? Esa es la otra gran... Teoría con la que yo particularmente discrepo, pero si se plantea el caso así, desde esa perspectiva, claro. Exactamente. No es muy exactamente, entra todo el mundo. Todo el mundo entra. Doctor Solari. Bueno, yo creo que el caso en que se ve como esta mini cúpula al frente de los dos procesos, ¿no? La revocatoria y la campaña manejan las cosas directamente con las empresas. Los relatos de los brasileros, ¿no? Que llevaban en mochila, que le daban al hijo de fulano la mochila, el maletín, muestra cómo son las cosas en realidad. En América Latina no es pues como Canadá, Suiza, Estados, donde todo se registra y donde nadie se escandaliza que la aerolínea tal le dé plata a la campaña de fulano, porque en ese estado esa empresa le da pues trabajo a todo el estado. Entonces, en este caso, lo que está quedando demostrado es de que hay un aparato de campaña, pero que arriba hay personas, que generalmente es él o la candidata y una o dos personas, que reciben plata en mochila, en maletín, como hacían pues los brasileros, y que probablemente han hecho otros, ¿no es cierto? Empresas solamente que en esas empresas, o empresarios, ¿no? De sus ahorros, de qué, sus empresarios, no era pues plata ganada ilícitamente. Entonces, por supuesto que si uno es jefe de campaña en un caso de esto, queda salpicado y tiene que entrar a la investigación. Además, no tengo este dato, lo estoy tratando de encontrar, pero no lo encuentro, sospecho que no, pero si ese cargo para Anel ha sido remunerado, está en mayores problemas que si es ad honorem, digamos, sí, ¿no? Definitivamente. Porque entonces sé que la pobre quedaría manchada con este dinero que tiene un origen ilícito, eso, ¿no? Ok, como dice Ángel, o sea, que hay todo un proceso que tiene que seguir, etcétera, etcétera, pero lo que tenemos que hacer como país, y esto le toca al Parlamento como primera misión, ¿cómo hacemos para que no sucedan la procesión de maletines y mochilas con plata? Que no se registran, que los jefes de campaña ni se enteran que existen, menos el aparato del partido, solamente el candidato. Entonces, por esa razón es que en estos casos es indispensable la investigación a toda la parentela,
como se ha hecho en el caso Humala Heredia, ¿no es cierto? Toda la parentela, los hijos, los sobrinos, los en el caso que Keiko está involucrado el esposo, todo el mundo. El amigo, la amiga. Yo he visto investigaciones de la Contraloría y de la Fiscalía. Ellos llegan hasta el extremo menos imaginable con los sistemas que hay hoy día, con las redes de unidades de inteligencia financiera que hay en el mundo, que nosotros presidimos también esta cuestión, por lo menos en la región. Entonces, mira, si ella estuvo involucrada o no estuvo involucrada, que se investigue. Oye, si la señora tiene una red de restaurantes en el extranjero con su esposo, pues tendrán que investigar y pedirle a la fiscalía de ese ministerio de dónde salió el capital, etcétera, etcétera, para que el que no es, que salga limpio. Y el que es, al fondo de la mazmorra, ¿no? O de la cárcel, ¿no? Muy bien, entonces ahí hay un tema de claridad. Y yo sí creo que además entendemos que es una investigación en curso, que todavía no ha llegado a todos los extremos y que se está basando mucho. Este es uno de esos casos en que se ha necesitado mucho la colaboración de Brasil, porque ni bien han hablado con Odebrecht y OAS, el asunto es como, ¿no? De pronto salió toda la información, se empezó a dibujar el mapa. Que era lo que estábamos esperando, ¿no? Y que era lo que se quería postergar, cuando lo que necesitamos es que todas estas personas y sus pirámides no aparezcan ni en el 21, ni en el 26, ni en el 31, ni nunca más. O sea, ya, así tengan 35 años, ya. Se acabó fuera de la vida pública, ¿no? Otra gente, ¿no? ¿Les parece? Porque se habla de un trato privilegiado a Susana Villarán y su entorno. No todos se han ido. Yo particularmente creo que la cantidad de años de prisión preventiva no deberíamos pedir que a todos les den 36, es una locura, ¿no? Pero hay diferencias en las prisiones preventivas, es verdad que es otro momento también, no todos los que nos pareciera, nosotros a nuestro territorio están siendo investigados. Congresista, ¿le parece que hay algún trato diferenciado? No, yo no creo que sea diferenciado, lo que pasa es de que las prisiones preventivas hay un abuso de ellas. Yo creo que las prisiones preventivas debían ser el tiempo necesario para actuar las pruebas que requieren que uno esté detenido. O sea, no todas las pruebas requieren que uno esté detenido. Entonces, cuando lo detienen a uno, debe ser suficiente unos 4, 5, 6 meses. Porque si no, estamos dando adelantos de pena por la gravedad del delito y no estamos dando la prisión preventiva en función de la necesidad de la investigación. Yo creo, digamos, que cualquier persona que esté detenida en forma preventiva deberían acelerarse las investigaciones en esa condición y máximo deberían ser resueltas en 4, 5, 6 meses. Yo no veo por qué tienen que actuar todas las pruebas hasta el final y mantener lo que se quiere es que las sentencias sean prontas, no que paguen. No, sin embargo, es verdad, totalmente de acuerdo, pero sin embargo sí se han notado algunas ventajas, ¿no? Por ejemplo, a ella no le han aplicado la detención provisional, esa en la cual la sacan de su casa o la sorprenden en el propio despacho como a Keiko Fujimori. A ella le han dicho, oye, tal día va a ser tu audiencia, inclusive la reprogramaron, esa es una ventaja, con lo cual le da tiempo para articular una defensa, es cuando ella dice que sí, efectivamente, yo recibí la campaña. Es eso, ¿no? Pero yo creo que eso no es lo más importante. Me gustaría precisar, lo que pasa es que la audiencia de ella es para cambiarle condiciones que se le habían dado, que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo que a ti te llamen... No, porque Alan García también tenía detención, impedimento de salida, era exactamente igual. No, lo que quiero decir pero Alan García no fueron a detener, o sea... No, pues por eso a Alan García también le pudieron decir como a ella, el día lunes, tal fecha, después de Barata, va a haber la audiencia para tal cosa. No, lo fueron a detener porque ahí... Ya cambiada la restricción, ¿no? Claro, aquí no han usado la provisional. No han usado aquí la provisional. No le iban a cambiar la restricción, le iban a poner una provisional porque necesitaban una... El señor Kuczynski también tenía impedimento de salida. Pero lo que pasa es que una provisional es una medida muy particular. Esa sí es la peor de todas, ¿ah? Es la peor de todas. Porque ni siquiera se discute antes. No, nada, se agarran de las orejas y eso es por una razón. Tiene que ser muy bien fundamentado. Del tipo, me quiero meter a tu casa porque debajo de la cama está la prueba que la estás escaneando. Para hablar no de los muertos, sino de los vivos, el señor Kuczynski, ¿cuál era la idea? ¿Por qué no le daban la preventiva de frente? Lo sacaron de frente. Okay. Eso es lo discutible. La falta de consistencia. Pero también, y no estoy defendiendo a nadie, por favor, no empiecen a tirarme piedras. Estoy tratando de entender, lo digo porque las redes sociales automáticamente saltan. Es interesante ver cómo actúan distintas salas y distintos fiscales. Es verdad, entonces, también hay que ver si de pronto cuál es Atoche es más racional,
José Domingo Pérez es más impulsivo o tiene otros criterios. También es verdad. Ahora es verdad también una cosita de que yo creo que en este caso es menos importante la prisión preventiva que la acusación final, por Dios. Por supuesto. Debiera ser como el caso de Nadine Heredia y Humala, ya de frente. Porque aquí, como todo el mundo ha dicho, hay elementos de juicio bastante articulados. Por eso el juez dice... Yo no sé para qué siguen investigando y para qué la detención. Yo creo que deberíamos haber pasado más temprano que tarde alguna acusación ya en forma para abrir paso al juicio oral. El juez no se tiene que tomar los 18 meses. ¿No? El fiscal no se tiene que tomar los 18 meses. Por eso el juez le ha dicho, si te vas a tomar tu tiempo, como mucho, te doy 18. Porque ya tienes que acusar. Bueno, sin embargo, hay que señalar que a pesar de los reparos que tenemos todos, la prisión preventiva ha demostrado ser eficaz. Y en el caso de la alcaldesa va a ser súper eficaz. ¿Por qué razón? Porque mientras los brasileños no cantaban y ella no estaba con la prisión preventiva, ¿cuál de los tres principales de este caso iba a decir, miren, esta línea del contrato donde dice que estamos crucificados por 40 años, nos las trajeron y nosotros la firmamos sin discutir? ¿Alguien cree que esa declaración se va a obtener sin restricciones a la libertad? Lamentablemente ha demostrado ser eficaz. Un uso distinto al que dice el código. Bueno, eso es lo que han hecho los brasileños. Pero eso es súper interesante. Mucho que lo saques a colación. ¿Por qué hablan los dos parlamentarios de Fuerza Popular? ¿Por qué habla Reate? Porque están los familiares comprometidos y ya listos para entrar adentro. ¿Por qué habla el hijo en Nava? O sea, etcétera, etcétera. Todos los que nosotros vemos que han colaborado eficaz es simplemente porque comienza, como ha dicho Inostroza, será frase célebre, ¿no? Después el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Esa es la segunda cuestión que se precia. Por eso yo digo pena de muerte, no, mejor enciérralo de por vida. Cadena perpetua es un castigo mucho peor que pena de muerte. Entonces en esta circunstancia hay declaraciones y colaboraciones eficaces y testimonios que se van a recoger. ¿Ya qué puedes perder si ya estás ahí? No. En Brasil hay una diferencia. Ha demostrado ser eficaz. El brasileño es distinto en lo siguiente. O sea, a los que han colaborado, primero los han condenado. O sea, tienen una sentencia firme de culpabilidad. Aquí te están investigando y te están metiendo preso. Esa es la pequeña, gran diferencia. Pero acá hay un tema que me interesa mucho resaltar. Es cierto lo que tú dices. Antes de que sepas, pero los brasileros entraron a las oficinas, incautaron todo y metieron presos a todos los gerentes. Los metieron presos antes de sentencia. Sí, pero es verdad que había ciertas cosas que no se van a conseguir sin colaboración eficaz, y eso es una cosa que están señalando muchos abogados, que la prisión preventiva, que en realidad es una medida que tú debes tomar por las razones que el código indica, se está utilizando como una estrategia. Yo te agarro, te meto a la cárcel y empiezas a cantar como un gallo. Y ha pasado en todo. O sea, ¿Y por qué Prado ha salido con su audio? Ahora. Es por eso, claro. ¿Y por qué la Fiscalía ha tenido... Es una consecuencia no prevista en el código. ¿Por qué la Fiscalía ha tenido que recurrir a esta para conducta procesal? ¿Por qué? Para ponerle un nombre. Para conducta está bien, me parece bien. ¿Por qué han tenido que recurrir a eso? Porque los fiscales originales inquietos de la Nación no allanaron las oficinas, no incautaron la documentación y no metieron preso a los fulanos. Oye, Serra y otros que estaban acá. Allá se han ido tranquilamente al aeropuerto, han viajado. ¿Por qué no quedaron detenidos acá? Ahora, esos fiscales son a la final los responsables de que estos fiscales tengan que recurrir a estas, entre comillas, triquiñuelas, porque no son... que tenemos que empezar a concentrarnos y a mirar. No todo juez que no da una preventiva es corrupto. Porque se les tiran unas piedras a los pobres y en realidad a veces no tienes por qué meter a la cárcel. A veces el fiscal plantea mal el caso, a veces el fiscal no tiene los requerimientos que se necesitan. Cierto, esa es una gran verdad. Por cierto, si se escapa la persona que tiene, por ejemplo, impedimento de salida del país, es culpa de la policía. Eso no es culpa del juez que dijo, usted se va a su casa, viene y firma. Definitivamente. Hay funciones diferentes, es policía. Y además puede haber el caso, digamos, de que no sea necesaria una prisión preventiva porque todas las pruebas ya se conocen. Por eso hay que exigirles al Ministerio Público que acelere las acusaciones. Y no sean indefinidas. Y si toman preventivas, actúen la prueba lo más rápido posible. Yo acá quiero hacer no hacer sentencias adelantadas, sino, digamos, la prisión preventiva es solo para actuar
pruebas que se necesitan que la persona esté detenida para ser actuadas. ¿Sí o no? He visto casos de jueces a los que hemos hablado, ¿por qué no le dio preventiva? Y después ver el caso con detenimiento, analizar y decir, bueno, pues. O sea, cállate la boca, ¿no? Totalmente antes de hablar, porque los jueces saben hacer su trabajo muchas veces. Y la indignación que se refleja en las encuestas, 57% aplauden la prisión preventiva, porque la gente, mira, lo que está sucediendo en las calles cuando habla con la gente, en reuniones o en organizaciones, es una indignación y una impotencia. Es decir, tú estás en el micro yéndote tranquilo al trabajo y te han bolsiqueado 10 veces en 10 cuadras, ¿no? Claro. Eso es lo que ha estado pasando. De acuerdo. O sea, esa indignación es explicable, pero natural, no puede traducirse en un remedio que está hecho para unas cosas y no se puede para otras. Ese es el tema. Estamos de acuerdo, pero la eficacia ha quedado demostrada. Creo que tenemos un Ministerio Público que con sus excesos o errores está trabajando, por lo menos un equipo está trabajando muy bien, y creo que hay un conjunto de jueces, básicamente los que pertenecen además a la sala que coordina la señora Vía Bonilla, que también están haciendo con sus excesos y sus errores un buen trabajo. Yo creo que hay que tener un poco más de respeto y más de conocimiento y distancia antes de ponernos a calificar, ¿no? Eso es importante. Y por cierto, si se escapa alguien, si el señor Inostroza salió por la frontera, se culpa de la policía, ¿no es cierto? Si el señor Moreno no ha habido cuando tiene impedimento de salida del país, es culpa de la policía. ¿Dónde estaba, pues, dónde tiene que estar el señor Moreno en este momento? Tendría que haber sido ubicable y tendría que haber sido, echarle un ojo por lo menos, ¿no? Pero vamos al siguiente tema, que ya es el último de nuestros temas, que tiene que ver con la denuncia que ha hecho la fiscal de la Nación contra el fiscal Chávarri y que tiene que verse en el Congreso de la República. Veamos, tenemos las declaraciones del congresista Vázquez, que estuvo hoy día con nosotros en Ampliación de Noticias. ¿Las tenemos acá? Pero el problema con esta denuncia constitucional va a ser el siguiente. Mira, si nos pegamos al reglamento como debe ser, el artículo 89 en numeral N precisa de que una denuncia constitucional archivada por el mismo caso, no podría ser admitida en el mismo periodo legislativo. Es decir, la fiscal de la Nación debió esperar hasta julio para volverlo a presentar. ¿Qué significa eso? ¿Que no va a ser admitida la denuncia de la fiscal de la Nación y tendría que volver a presentarlo en el siguiente periodo? Sí, yo creo que eso es lo que corresponde si cumplimos el reglamento del Congreso, porque ya se archivó, para bien o para mal se archivó. Se está utilizando como excusa las cuestiones de forma para evitar una denuncia grave de fondo como es el encubrimiento real. Puede verse así, pero esto está así establecido en el reglamento y nosotros tenemos que cumplir lo que dice el reglamento. Es más, el reglamento tendría que haberlo conocido la propia fiscal, porque tienen ellos su coordinador parlamentario. Deberían saber que presentar una denuncia hoy en el mismo periodo legislativo, luego que ha sido archivado, es solo pues un saludo hacia la tribuna, porque no va a poder declararse admisible, porque el reglamento del Congreso lo prohíbe, salvo que se cambie el reglamento. Qué fuerte lo que ha dicho, es un saludo. ¿Esto? ¿Usted diciendo que es un saludo a la bandera? Esta Prácticamente sí. A ver, para hacer la historia corta, se hizo una denuncia contra el fiscal Chávarri por constitucional dentro del Congreso. No la hizo la Fiscalía, que son en realidad quienes tienen que hacer las denuncias, ¿no es cierto? O los que más saben sobre hacer denuncias. Y era sobre el caso que es bastante grave, que es entrar a oficinas lacradas por el Ministerio Público. Y discúlpenme, ahí están los videos, ahí están las pruebas. Y el Congreso archivó el caso. Y claro, cuando la señora Ábalos, fiscal de la Nación, que es la única que puede acusar al señor Chávarri, tiene su caso ya más fundamentado, lo presenta al Congreso porque lo tiene que presentar y la respuesta en el Congreso es: disculpe, ese caso lo acabamos de ver y lo hemos archivado, no podemos abrirlo, no, por lo menos no hasta julio. Congresista Cabanillas, Quintanilla, usted tiene la palabra. No, yo creo, digamos, que ahí muchas veces los congresistas cometemos los errores de acusar fácilmente y en forma indebida. Y ciertamente, digamos, cuando uno acusa superficialmente, como hace la congresista Jenny Vilcatoma, para dar un ejemplo, se tienen que archivar. Y eso crea mantos de impunidad para otros. No recuerdo quién ha sido. Yo totalmente de acuerdo. Me parece, mira... O sea, que puede ser, antes de que pregunte un ratito, ¿esa puede ser una manera de blindar? Es decir, presento mal la acusación, la van a tener que archivar y cuando venga la de verdadera... ¿Ya no pasa? Es una forma de... Yo la verdad que yo creo que no necesariamente, porque parte de fundamentos distintos. Mira, el congresista, que yo no me acuerdo quién fue, o los congresistas, porque creo que fueron varios, que presentaron la denuncia contra Chávarri por estos hechos, lo hicieron de oídas porque vieron la televisión y leyeron el periódico. Entonces, en un caso en el cual, por ejemplo,
hay complejidad en la prueba, hay que determinar si la señora Venegas dijo la verdad efectivamente o no. Sí. Cómo sin ese testimonio fundamental, que el Congreso no lo puede actuar porque no es un órgano jurisdiccional, se podía en ese momento decir si procede la denuncia contra el exfiscal de la Nación. ¿Te das cuenta? Entonces, el procedimiento era esperar de que la instancia jurisdiccional, en este caso el Ministerio Público, desarrolle la investigación correspondiente y una vez que tiene ya un material mucho más adecuado, lo presenta al Congreso para levantar el fuero y permitir la correspondiente investigación. O sea, del punto de vista procesal, me parece esto más impecable. Yo no digo que tenga razón en el fondo, ese es otro asunto, pero yo sí creo que... Pero lo que quiero decir aquí, y quiero subrayar, es ese afán protagónico de ciertas personas que, pudiendo cualquiera hacer la denuncia constitucional, la hacen porque se enteraron por el periódico. Pero ¿cómo el Congreso, que no tiene elementos de analizar la prueba, por ejemplo, los testimonios, como sí lo puede hacer la Fiscalía, puede llegar a una conclusión que sí procede el levantamiento del fuero cuando ni siquiera se ha acreditado lo mismo? Ahora yo creo que estamos en una situación distinta y veremos qué cosa es lo que pasa. Porque lo que dijo la señora Rosa Bartra en su momento, Lucho, fue que esto ya se estaba viendo en la Fiscalía y que por lo tanto, ¿para qué duplicar y que por qué no tenía que ver el Congreso? Es correcto. Y lo archivó. De acuerdo, hasta ahí parece lógico. Se le cayó encima, pero parece lógico. La pregunta es, ya el Ministerio Público terminó su trabajo, pero como el Congreso... Ya vio. Como el Congreso dijo que no, ahora esto no puede entrar, es una locura. Me parece que él después ha hecho una segunda edición de la declaración. Porque en la primera declaración, y él después, posteriormente, ha dicho, a menos que hayan nuevos elementos de convicción y nuevas pruebas, entonces sí puede ser admitida. Me imagino que esa es una primera opinión que le habrán dicho los asesores en términos generales, pero con el paquetón de documentación y de pruebas que han mandado, más de 1000 folios y un anexo de 100 algo, entonces me imagino que el Congreso revisará y tomará, la decisión, ¿no? Ajá, buen punto, porque entonces esta primera declaración puede ser absolutamente apresurada, digamos. En términos técnicos, no puedes abrirle un proceso a alguien si lo acabas de archivar, pero es verdad que cualquier acusación se puede reabrir y cualquier investigación se puede reabrir si hay nuevos elementos. Claro que sí, yo creo que sí. O sea, y además creo que este es el camino correcto. Mira, no estoy hablando del fondo, yo tengo ahí una posición distinta, pero en el término procesal era lo correcto. Y la señora Bartra fue en ese momento. Para una cosa fundamental. Y yo creo que no tenía razón. Era lo prudente. Esperemos que se investiguen, que se actúen las pruebas correspondientes y que eso venga como un pedido de la Fiscalía. No porque yo leí el periódico allá, que se haga en ese momento. Esa es la diferencia. Pero sí me gustaría que aclares por un tema que no tiene nada de malo, aunque estés asesorando a Chávarri no tiene ningún problema. Yo asesoré al doctor Chávarri en un momento fundamental. Yo creía que en ese momento había una campaña política para capturar el Ministerio Público y concordando con otros abogados constitucionalistas que tenían una opinión similar a esta, en el Congreso argumentamos en ese sentido y demostramos que no había ningún fundamento para deducir una infracción constitucional. Esto ya es un tema penal, yo ni siquiera soy penalista. Yo defendí las infracciones constitucionales, esto es un tema penal, el doctor Char tiene sus abogados y yo creo que sabrá defenderse sin ningún problema. De acuerdo. Esto entonces, congresista, ¿cree usted que puede seguir curso sin problema en el Congreso? Yo sí creo que puede seguir su curso y debería seguir porque no he leído yo la acusación en su totalidad, pero si hay nuevos elementos y nuevas pruebas y nuevos hechos, tiene que proceder. Debe ser aceptado. Gracias por recordarme, Lucho, y esto además lo quiero decir siempre, no tiene nada de malo que ninguno de mis invitados haya tenido contacto con alguno de los temas que vamos a hablar. Lo único que por salud siempre pedimos que la persona explicite el vínculo para que las personas en su casa puedan recibir la información. Sobre todo si es al momento de la entrevista. Así es, ¿no? Ahí sí tiene que haber... Tiene que haber una... Está bien. ¿no? Eso simplemente es un tema de orden que se lo pedimos a todos y por supuesto eso ni inhibe ni al contrario. Yo creo que las personas que están involucradas tienen un tipo de información valiosa, pero la gente tiene que saber de quién la recibe. Pero cuando el fiscal despidió a los otros fiscales,
Digamos que quedó claro para el mundo que no era un tema que no era una persecución política. Infracciones constitucionales, no delitos. De acuerdo. Porque repito, yo ni soy penalista. Bueno, no eso tampoco era un hecho. delito de pedir a los fiscales, pero ya puso en evidencia que no era una persecución política, ¿no? Bueno, ese es otro programa. El caso Echavarri es como una especie de culebrón, pues, ¿no? Porque en varios capítulos parece una serie de Netflix. Tiene temporada 1, temporada 2. Muy bien, señores, vamos a ver en qué termina esto. Yo creo que esta vez el caso está bastante sustentado, porque hay muchos elementos de prueba para... O sea, señores, no importa quién eres, entrar a una oficina lacrada de una investigación fiscal es un delito grave, gravísimo. Así que vamos a ver qué cosa dice la Fiscalía, vamos a ver cómo está sustentada su investigación y vamos a ver qué dice el Congreso. Y si hay o no elementos para llevar al señor Echavarri a un juicio por esto. Eso es lo que tenemos que esperar nosotros, que no tenemos nada que ver en el tema, sentados y mirar desde nuestras casas. Y hablar, y señalar. Y señalar, indicar y preguntar, sobre todo preguntar antes de juzgar. Muchísimas gracias, señores. La verdad que ha sido muy entretenido tenerlos esta noche y nosotros agradecemos, como siempre, su presencia en Quién Tiene la Razón. Nos vemos mañana. RPP, confianza por todos los medios.